Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Vamos a presentar las corrientes psicológicas actuales aplicadas en las organizaciones en la clase de Humanística 1, correspondiente a al sexto semestre de la carrera de Administración de Empresas en la Facultad de Contaduría y Administración. Somos algún equipo del grupo 103, LAE, conformado por Marcos Manuel Nava Petlateco, Alanis Lacunza, Alexis Javier Hernández y Josué Jafet Vargas. Vamos a empezar con la primera corriente psicológica. En este caso sería el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un método de investigación y de tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento y sentimientos o modos de pensar del paciente. Esta se basa principalmente en el escuchar al paciente, el cómo es que se siente el paciente, y lo que hace el psicoanalista es interpretar esos sentimientos o esas expresiones, emociones que puede presentar el paciente en la cita. También tenemos a destacar cómo y cuándo buscar a un psicoanalista. Empresarialmente, cuando sufrimos un estado crónico de ansiedad o tristeza, también cuando tenemos obsesiones o temores irracionales, también en lo terrenal, sexualmente hablando, laboral o social. Tenemos que entender que el psicoanálisis comprende una gran rama de, de mundo psicológico en los pacientes. Por eso en las empresas utilizamos eh, psicólogos para poder interpretar de mejor manera y mejorar el rendimiento de nuestros trabajadores. Como siguiente punto tenemos lo que son los tratamientos psicoanalistas, que nos va a hablar de ellos mi compañero Alan. Eh, yo soy Alan Isabel y pues les voy a hablar sobre los tratamientos psicoanalistas. El primero es la asociación libre, que es donde el paciente debe de manifestar sus ideas, pensamientos, imágenes y todo lo que él piensa al psicoanalista. Esto con motivo de que pues el psicoanalista debe de interpretar las emociones y el funcionamiento psíquico del paciente para pues así él tener una idea clara de cómo está su paciente que pues está tratando, ya sea pues para entrar a una empresa, un trabajo, etcétera, etcétera. El segundo es la interpretación de sueños, que pues aquí el psicoanalista debe de interpretar las ideas del soñador a través de unos mecanismos que son la condensación, desplazamiento, dramatización y simbolización. De acuerdo a eso, pues se interpretan los sueños del paciente. Y el tercero es los actos fallidos, que muestra los procesos del inconsciente, de, o sea, de que son actos fallidos de la muestra de procesos del inconsciente reprimidas por parte del paciente. Esto pues lo lleva a cabo el psicoanalista para pues tratarlo y dar su pues opinión de su paciente, si es apto o no es apto para pues cualquier entrada de trabajo o algo así. ¿Sí? Eh, Hola, yo soy Alexis Hernández. Yo les hablaré de la psicología conductista. Esta es una corriente de la psicología con 3 niveles de organización científica, las cuales son el conductismo, el análisis experimental del comportamiento y la ingeniería del comportamiento. Siguiente, por favor. Ok, estos son los principios del
de la teoría de la teoría del psicoanálisis del conductismo. Esta sería, se emplean procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento y así determinar cuáles son los estímulos adecuados. La segunda es su objetivo principal es que la psicología sea una ciencia natural, que se haga ver como una ciencia importante ante las demás. Como tercer punto de los principios es que se fundamentan en una teoría que está basada en estímulos que le siguen a la respuesta, o sea, causas y efectos. A eso se basa esta teoría. Siguiente, por favor. Ok, la ingeniería del comportamiento. Esto quiere decir, es la aplicación de conocimientos científicos para elaboración del perfeccionamiento y el manejo de técnicas de establecimientos, mantenimientos o eliminación de conductas. Esto quiere decir que el ser humano tiene que, o en dado caso, el psicólogo tiene que experimentar de forma adecuada con los siguientes tratamientos que tiene la psicología para llegar a un buen resultado y así determinar cuál es el lugar que tiene que tener un buen mantenimiento o eliminar esas teorías. Siguiente, por favor. Ok, en las críticas de esta teoría existen 5 grandes grupos. Por ejemplo, ignora la existencia del inconsciente, de los sentimientos y de los estados de la mente. Esto quiere decir que dejan muy de lado los sentimientos de las personas, no como en la primera teoría. Esta, al contrario, ven al hombre como a una máquina y dejan de fuera sus sentimientos. Como segundo punto, perdón, tenemos los intereses a explicar. O sea, los procesos cognitivos, las instituciones, la información, ni el proceso creativo ve al sujeto como un receptor pasivo. Esto quiere decir que al hombre lo ven como, insisto, una máquina, o sea, como algo totalmente activo que tiene que estar en mucho movimiento. Si no, no lo ven como una persona, ¿sabes? En el tercer punto tenemos que el mecanismo coincida con la psicología como un conjunto de respuesta ante estímulos. Esto quiere decir que para poner en práctica esta teoría, tenemos que a fuerza dar un estímulo, o sea, tener una causa y efecto para que se pueda aplicar ante los seres humanos. Como cuarto punto está la operacionalista, identifica los fenómenos con las esencias. Y como quinto punto está el desabasto del desarrollo actual de la ciencia. Trabaja con animales, asimilando su comportamiento al ser humano. Creo que esto es muy obvio. Esto quiere decir que la teoría más que nada se basó en el comportamiento de los animales para así interpretar los sentimientos de las personas. Ejemplo, hacen tratamientos con animales experimentales y dependiendo de sus resultados los aplican a los de seres humanos, que sería totalmente diferente. Por eso recibe una dura crítica esta psicología. Siguiente. Esta la explicará mi compañero Josué. Bueno, compañeros, a mí me tocó la palabra cognoscitivismo, que es una teoría del conocimiento que se basa en la percepción de los objetos y de las relaciones e interacciones de la construcción del conocimiento en una serie de etapas mediante una reestructuración de esquemas mentales. En fin, la definición de esta palabra sería más corta al decir que estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria, que la memoria implica, ejemplo, de dónde vives, es hacerte recordar
y desde ahí implica el estudio mental, el aprendizaje y la formación de conceptos, el razonamiento lógico que debe tener una persona. Siguiente, por favor. Los intereses. En esta definición hay dos tipos de intereses. El primer interés es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven. El resultado de todo este proceso es activar la información del conocimiento funcional de la mente de la persona. Este ejemplo, pues otro podría ser de que vas a tu carro y se te olvida dónde está tu carro. Desde ahí empieza el primer interés, que es aprender poco a poco, ir estudiando la mente de la persona. El segundo interés es de la psicología cognitiva, es cómo la cognición lleva a la conducta de la persona. Desde un enfoque motivacional, este, podría llevarte a hacer cosas que no te puedas acordar. En fin, y pues principalmente su función del pensamiento de la persona y de algún instinto, necesidad, pulsión o estado de activación que tenga la persona. Ejemplo, puede tener una tipo crisis, pero poco a poco mediante el estudio se van a ir sabiendo el tipo de conducta que es. Siguiente, por favor. En las ventajas, tenemos como evidencia empírica, que este es el tipo de terapia que presenta mayor evidencia en lo que respecta a la efectividad de las personas, que es una principal ventaja. Ya la segunda es altamente sistematizada, que esto quiere decir que son muy confiables al momento de hacerlo. Ejemplo, te da un 99% de efectividad siempre este tipo de estudio. El método científico, que es cuando vas a hacer un estudio hacia la persona que tiene que darte un análisis al momento de hacer que ese método científico. Y a la flexibilidad es al momento de hacer el estudio hacia la persona, que no, se puede decir que no sienta ningún tipo de otra forma de pensar, sino que propio, porque es interno eso de la definición de la palabra. Siguiente, por favor. Ya las desventajas son la focalización en el síntoma actual, que es cuando la persona llega al momento de hacer estudio, hay desventajas pueden cambiarle el tipo de emoción, la excesivamente cognitiva, que se quiere decir, como le digo, que esto es interno, puede agraviar tanto en excesos del estudio que se le hacen a la persona, como que no puede, ¿cómo se puede decir? Que no puede llegar a ser muy eficiente el tipo de estudio. Ya el último es focalización en el individuo, poca valoración del contexto, que es focalizar el estudio que se aplica a la persona, porque hay poca valoración. Y a las dos últimas de relación terapéutica, aspectiva e instrumental, que son con qué se va a hacer el tipo de estudio. Por ejemplo, es instrumental del método científico, eh, que son efectivos, pero a veces hay desventajas. Y ya el último es posible rigidez como consecuencia, que ya cabe decir que es poca la inestabilidad de la persona, pero todo siempre lleva siempre como todo lleva menos y más en los estudios. Ese sería todo.